Y bueno, volver a presentar y a dar las gracias a Sam, CTO y cofundador de Cabify, ¿no? Que nos va a dar ahora un keynote. Así que un aplauso para Sam. Muchas gracias. Aplausos para todo el mundo. Vale. Bueno, enhorabuena a todos. O sea, me han gustado realmente mucho todas las presentaciones de todos los proyectos. O sea, entiendo que lo habéis logrado en 2 semanas además, así que es un gran logro, así que enhorabuena. Me recuerda mucho a cuando yo empecé estos temas de programación, intentar hacer algún proyecto así, es que tiene mucho mérito, así que muy bien. Bueno, voy a empezar mi charla. Soy Sam Laun. Aquí, bueno, me han pedido hacer un keynote y voy a intentar hacer lo mejor que puedo. La verdad es que no suelo hacer muchos keynotes, así que estoy un poco nervioso. Pero bueno, a ver si me bajan un poco los nervios. Y lo que os quiero contar es un poco mi historia de cómo llegué al punto donde estoy ahora en Cabify, un poco la historia de Cabify también, y algunos consejos, observaciones que yo he encontrado por el camino, que creo que podrían ser útiles para todos vosotros. Bueno, ahora mismo yo soy el CTO y cofundador de Cabify, y ya llevo 3 años en este proyecto, pero mucho antes de Cabify fue joven. Este soy yo, el excéntrico pequeño con 14 años en el monociclo. Un poco después de esta foto, pues tuve uno de estos. ¿Alguien le suena? ¿Lo reconoce? Se llama un Scion Organizer 2 and LX64. ¿Okay? Tenía aproximadamente 4 líneas de altura y, si me acuerdo bien, tenía unos 40 de ancho. ¿Vale? Esto fue mi primera herramienta para programar. Y esto es el tipo de cosa que yo empecé a programar. Es básico, muy básico, de hecho es una variante de Basic. Aquí tienes un GoTo, esto no se debería ir a hacer nunca. Bueno, alguien se ha rido, o sea, hay alguien aquí del old school, ¿no? Del Spectrum y todo. Y el bachiller, esto fue hace muchos años, ¿eh? No es que soy un friki de retro. Después del bachiller, pues, estaba que no sabía muy bien qué quería hacer. Sabía que quería estudiar informática, hacer una licenciatura, pero quería hacer un pequeño descanso antes de empezar la universidad. Y empecé a aprender estos 4 cosas: Linux, PHP, MySQL y castellano. ¿Vale? Se pasó un año viviendo con mis padres, no fue muy buena idea esa parte, pero logré aprender esto en materia. Y eso me dio gran ventaja cuando finalmente empecé a estudiar en Staffordshire University, que es una universidad en Inglaterra. A diferencia de muchas universidades aquí en España, lo que ofrece esta universidad en Inglaterra es una carrera de 3 años, pero en medio, después del segundo año, te obligan a hacer un año de trabajo, de experiencia de trabajo. Fue uno de los factores que a mí me traía mucho y me decía mucho.
Y como yo había hecho mucho esfuerzo antes de la universidad, aprendiendo a programar, haciendo todo lo básico, pues el primer año de universidad fue muy fácil y tuve mucha suerte. Me dio oportunidad para aplicar y entrar finalmente en este lugar, que es el CERN. Todo el mundo conoce más o menos anillos, eso que dan. Yo no sé nada de física, no sé, física se me pasa absolutamente. Pero lo que utilizan ahí en términos de tecnología pues fue muy bueno. Y terminé en ese sitio utilizando pues Linux, Perl, similar a PHP, no igual, pero bueno, mucho SQL y castellano. O sea, me eligieron para lo que se llama el Product Support, una unidad de Product Support, que es una parte muy grande de CERN, y estaba en la sección de Unix Support, que es el apoyo para todos los sistemas de Linux, de Unix, lo que sea. Fuimos 8 personas y de ellos 4 eran españoles. O sea, ya ves tú que hacer un poco de esfuerzo antes ya me cambió todo el camino después. Fue para mí realmente alumbrante y fue una experiencia desde luego muy buena que me encantó. Y bueno, después de CERN, que todas estas cosas terminan, estaba ahí como estudiante para un año solo, volví a la universidad y poco después empecé a trabajar en un startup a distancia que se llamaba Bandwagon. En ese momento se usaba mucho LAMP. Todo el mundo sabe lo que es LAMP. Linux, Apache, MySQL, PHP. Ya no se usa, ahora es todo Rails. Pero bueno, yo empecé a trabajar, debería de ser todo Rails, pero ya empecé pues, a trabajar en este startup. Fui con un colega de la universidad y que me contactó y él se trabajaba más con la parte visual y yo trabajaba con la más parte de back. Y lo que desarrollamos fue una experiencia muy buena, aunque el proyecto al final falló, por muchas razones. No fue por la tecnología, creo, siempre bueno. Fue una experiencia muy buena, o sea, fue la primera vez que yo encontré frustración a la hora de programar, a la hora de intentar crear un producto complejo, con muchas capas, conseguir que mucha gente se incorpore al proyecto, que se utiliza. Y vamos, ¿alguien aquí ha probado en PHP? ¿Ha tenido algo? ¿Habéis probado un poquito? Pues sabrán lo frustrante que es intentar crear un proyecto complejo, ¿no? Ahora hay muchas cosas que te ayudan a hacer la estructura, pero nada comparado con Ruby on Rails, que veo que todo el mundo aquí usa. Bueno, pues yo en el 2006, durante este proyecto, descubrí 2 cosas que obviamente me cambiaron la vida, la trayectoria de mi vida otra vez. Igual que antes me puse a aprender Linux y castellano, me cambió el camino, pues esto otra vez, con Rails y con Git también me cambió totalmente. Y más o menos en el 2006 me empecé a involucrarme un poco en la comunidad. Es cuando conocí a Vlad, Fernando Vlad, que está aquí, por cierto, uno de nuestros profesores, en el Madrid RB, que todo este entorno que estaba empezando me emocionaba mucho. Y eso, pues cuando se terminó el otro proyecto, pues empecé a trabajar como freelancer. Y como freelancer acabé trabajando pues, en una gran variedad de proyectos. Estos luego no son todos, pero son uno de los más interesantes, ¿no? Flores Frescas es un web para solicitar flores por internet. Planetaki fue un feed para poder leer todos tus feeds de RSS en un único lugar. Intentaba evitar usar ese tipo de palabra tecnológica como RSS. Fue diseñado por Javier Cañada y la verdad es que fue una aplicación en la cual gané mucha experiencia de diseño y de usabilidad. Empecé a conseguir mucha empatía sobre lo que desean los usuarios, ¿no? Un poco más de aprecio sobre el diseño, sobre la importancia de hacer mucha inversión en el diseño de un producto. Y bueno, un día en Madrid RB leí este correo buscando CTO para un proyecto nuevo. Es el típico correo de búsqueda de alguien, de un programador que normalmente todo el mundo ni hace caso. Hay tantos y como son tan inespecíficos, pues la mayoría eso no voy a
hacer mucho caso. En este momento yo me encontré en una situación en que había descubierto que el freelancer no tenía todo el futuro que yo quería. Yo quería empezar a dedicarme más a producto. Quería crear algo mucho más grande de lo que yo podía hacer como freelance. Y me puse en contacto con este proyecto. Y esto, pues, unos meses después, terminó con Cabify. No pareció así. Esto ya después de varios años de trabajo, intentando conseguir que funcione todo, o sea, empezó un poco más feo. Pero bueno, ya consigues la idea, ¿no? Empezamos este proyecto tan grande que ahora llevamos, pues eso, 3 años y medio. ¿Todos conocéis Cabify? ¿Lo habéis probado? Bueno, ¿alguno? Bueno, alguno, bueno. Hay que usarlo, está muy bien. Está muy bien. Estamos en Madrid. Estas son las ciudades principales: Madrid, México, Lima, Santiago. Y luego tenemos mucha presencia en España. Hemos empezado hace poco en Valencia, en las Islas Canarias. Y estamos intentando movernos en más lugares de Latinoamérica, por ejemplo. Como Colombia, estamos investigando posible competencia del proyecto que vi antes. Que hay, obviamente, en Latinoamérica no se imaginan la cantidad de tráfico que hay, es impresionante. Así que ahí estamos. En términos de tecnología, este es un poco un pequeño mashup de todos los tipos de tecnología que utilizamos en Cabify. Un poco fuera de lo normal, usamos un base de datos que se llama CouchDB, que es un base de datos de documentos. Intentamos experimentar un poco y eso nos ha ayudado a descubrir pues, otras tecnologías como el ZeroMQ, que es un sistema de encolamiento, para poder mandar los estados de lo que estamos manejando en tiempo real. Usamos mucho Node.js para todo lo que es la información con los conductores en tiempo real, que ahí en esas circunstancias no puedes usar un sistema como Rails. Ahora entro un poco más de detalle, que veo que os interesa mucho esto. El Rails, por ejemplo, está genial cuando no necesitas guardar un estado, pero en el momento que tú necesitas saber cómo está el vehículo en el mapa, pues ya necesitas un sistema que guarde ese estado y vamos, tiene se llama stateful, un stateful system, ¿no? Y eso pues lo hace mucho mejor Node.js. Y últimamente hemos estado experimentando un poco con Go para suplementar Node.js, que ya es mucho más eficaz con el uso de memoria y todo lo demás. Y sobre todo con los threading, que tienen unas tecnologías dentro que son muy interesantes. Para la gente de negocio, tenemos un PostgreSQL que exportamos toda la información de CouchDB y lo metemos directamente en Postgres en tiempo real para que ellos tengan acceso a hacer sus consultas, que normalmente no se puede hacer en una base de datos de documentos. Y tenemos cosas de WebSockets, Android, usamos mucho RubyMotion también en el iPhone, que también recomiendo a todo el mundo si están interesados en probar desarrollo en iOS, pues es una manera de entrar bastante suave ya conociendo Ruby. En términos de equipo, seguimos siendo pequeños, no somos muchos, pero buscamos gente con muy buena experiencia, con mucha habilidad y con mucha pasión para desarrollar un producto bueno. Y este gráfico es un poco intento de mostrar cómo nos dividimos entre la empresa. Entonces tenemos gente de servidor aquí arriba, que es Adam, está ahí solo. Él es el único que se dedica puramente a cosas de servidor. Tenemos la gente en medio que hace un poco de servidor y mobile, la gente que solo hace mobile, gente de diseño, alguno externo como Javier. Y nosotros estamos un poco involucrados en todo, por eso estamos en medio. Eso no quiere decir que hacemos todo. Eso quiere decir que no, estamos ahí involucrados en todo, que es un poco distinto. No somos unicornios. A ver. Nuestra manera de intentar desarrollar un producto, esto fue documentado hace poco por David Smith, o sea, si nuestro product owner, si os interesa enterar, a mí siempre me gusta averiguar cómo trabajan en otros sitios. Pues ahí, si buscas Cabify Product Development Process by David Smith, alguna de esas palabras claves en Google, seguro que te sale. Y es un artículo bastante interesante. Explico un poco, por si os interesa.
Básicamente tenemos un product roadmap con otro board para priorización, y esto lo suele manejar el product owner cuando recibe peticiones de nuestros jefes, de los otros entornos, de nuestros equipos de soporte, para saber qué hacer. Eso entra en un proceso del Feature Factory. A mí me gusta mucho ese nombre. Es donde empezamos a detallar las tareas que tenemos que hacer, pensar si son válidos, si no, qué tenemos que hacer, si hay que dividirlos. Finalmente, una vez que han pasado el Feature Factory, lo pasamos al Current Development, donde empezamos ya a que cada uno decide en lo que quiere trabajar y empezar a solucionar los problemas que tenemos. ¿Vale? Y luego, una vez pasado por esto, pues tenemos un board para los releases y otro que entra para los bugs y los issues que vamos teniendo. Todos conocemos Trello, ¿no? Lo habéis usado. O sea, yo lo recomiendo mucho, es muy fácil de usar. ¿Cómo vamos en Cabify? Este es el típico gráfico un poco absurdo que la gente le gusta mostrar. Pues nosotros tenemos uno ya, que estoy muy contento con esto. Esto es nuestro crecimiento en términos de número de viajes desde junio del 2013. No se ve muy bien, esto es un screenshot directamente de la web, por eso no se ve tan fino, pero más o menos se ve como empezamos por aquí en febrero, como hemos ido pues, doblando hasta donde estamos ahora. Este pequeño flick aquí es diciembre, como no se han actualizado los datos, se ve que es de verdad. ¿Vale? Esta fue nuestra introducción de Cabify Lite, que es el servicio que todos tenéis que probar, porque realmente es muy interesante como alternativa al taxi. Y estas dos líneas pues estos son lo que medimos, son los rider cancel y cuando no podemos encontrar un vehículo. Naturalmente estas cosas van incrementando conforme va creciendo el servicio, fortunadamente no crecen tanto como el otro, entonces podemos estar contentos con eso. Y bueno, el Product Awesome, o sea, como empecé la charla, pues ya que he descrito un poco mi experiencia, pues quiero hacer algunas sugerencias para desarrolladores de lo que yo creo que se puede tener en cuenta. Primero voy a tomar un poco de agua. Vale, un buen programador es vago. Para empezar, hay que ser muy vago cuando eres programador para no escribir demasiado código. Un buen programador no se quiere repetir. ¿Vale? Esto es un factor muy importante. En Rails muchas veces se llama DRY, que habrán escuchado, Don't Repeat Yourself, que son mantras que son muy útiles para definir lo que tenemos que hacer para crear un producto bueno. Y ser vago es uno de los más importantes, en mi opinión. Ser impaciente. También hay que ser muy impaciente como programador. Un buen programador quiere ser anticipado y no quiere esperar a su adonador. Entonces, cuando estás intentando crear una aplicación, un producto, no quieres estar ahí esperando un montón de tiempo para que se cumplan los tests o todo ese tipo de cosas que cuestan mucho tiempo. Hay que optimizar, hay que ser impaciente cuando quieres sacar un producto. Ubris. ¿Alguien sabe lo que es Ubris? Lo preguntaba antes, es griego. ¿No? Significa tener un exceso de orgullo. ¿Vale? Es como decir, este código de la leche, soy Dios. ¿Vale? Ese tipo de ubris, ese tipo de orgullo igual no es muy bueno, pero lo que sí que es bueno es tener mucho orgullo sobre lo que estás desarrollando. ¿Vale? Hay que ser contento con el código que escribes. Que el código, si estás muy contento con ello, suele significar que es bueno. Suele significar que es código que te guste compartir. Y eso, en términos de programación, suele ser bastante bueno. Por cierto, todas estas frases no son muy buenas en un vídeo real. Esto sirve para programar. Si tienes estos factores con el resto de la gente, igual no. Y bueno, no son frases mías estos, son un tío que se llama Larry Wall, que escribió un libro y un lenguaje que se llama Perl, y esto es de su libro.
O sea, yo lo recomiendo, fue uno de los primeros libros que yo descubrí cuando empecé a programar en Perl, sobre todo, y la verdad es que es muy bueno, está muy bien escrito como libro para programadores. La verdad es que fue muy divertido y yo lo recomiendo. Es una pena que ya no se usa Perl. Bueno, no es una pena. Es mejor Ruby. En fin. Simplicidad. Código sencillo. Es que no sé cómo traducir esto. Happiness and joy. Es felicidad. Solo hay una palabra, ¿no? En castellano. Código sencillo trae felicidad. Todos sabemos cuando estamos intentando programar que bueno, un código bonito, pues sencillo, pues es muy bueno. No tienes que leer tanto para poder apreciar lo que hace. No tienes que hacer demasiado esfuerzo para entender cómo se relaciona con otros componentes de la misma aplicación. O sea, yo creo que la sencillez en una aplicación es muy importante. Es un objetivo que todos tenemos que intentar lograr. Y eso va muy conjunto con la belleza. En mi opinión, código que se ve bien, probablemente funciona bien, ¿no? Bueno, en mi opinión. Todos son mis opiniones, ¿vale? Siguiendo, ownership. O sea, ser dueño de tu código, ¿no? Esto está muy enlazado otra vez con el hubris, con el orgullo. Es bueno que tú tengas la sensación de que el código que vas produciendo es tuyo, es una presentación de lo que tú puedes hacer, es tu conocimiento escrito en una aplicación, lo que has aprendido es convertido en algo que funciona fuera de tu ser. O sea, es muy importante apreciar ese factor y intentar conseguir que todo el código que tú escribes te haga sentir que eres dueño de ello. Es un poco abstracto esa parte, ¿no? Pero yo creo que entendemos un poco del mismo, esa sensación de orgullo de lo que estás produciendo. La arquitectura. Yo creo que una buena arquitectura de un sistema no necesariamente es la capa más alta. Yo creo que también tienes niveles de arquitectura en todo el sistema. Y pensar bien en la arquitectura es pensar siempre cómo va a comunicar lo que estás escribiendo, lo que estás montando, cómo va a comunicar con otras partes de tu aplicación. Y que vamos, tiene esa simetría, esa belleza que tiene la arquitectura en el mundo real, ¿no? Una iglesia, por ejemplo, lo vemos bonito porque suele tener muchos niveles de simetría, han pensado mucho sobre cada nivel del edificio y eso hace que sea bueno, o sea, que sea algo que puedes reutilizar en el futuro, que sea algo que la gente aprecia. Yo creo que pasa lo mismo con el código. Hay que pasar mucho tiempo pensando en la arquitectura y no es excusa dejarlo todo a un systems architect, o sea que solo una persona piensa en la arquitectura. Todos tenemos que pensar un poco sobre ello. La analítica. O sea, una vez que lanzas tu aplicación, yo creo que es muy útil analizar un poco cómo se utiliza. Esto fue una recomendación cuando presenté esta charla antes en las oficinas de Cabify de un compañero y es muy cierto. O sea, hay que pensar mucho sobre y intentar ver cómo lo utiliza la gente tu aplicación, ver si está teniendo éxito, si no, eso obviamente lo vas a hacer, pero intentar, pues eso, sacar más datos de lo normal de tu aplicación y si puedes, pues incorporar sistemas en el código para intentar medirlo también. El tiempo de respuesta, todo ese tipo de cosas añaden mucho valor al producto final. El testing. Vi en la presentación que me dio mucha gracia que quería hacer testing, pero al final no lo hice. Que está muy bien, hay que tenerlo en cuenta, pero la verdad es que muchas veces pasamos un poco de hacer todos los tests. No tenemos muchos en Cabify, la verdad. Siempre me están quejando mis colegas en la oficina que tenemos que hacer más tests. Pero bueno, un buen producto normalmente tiene muchos tests, eso está claro. Pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Hay niveles
lo que para mí muchas veces los tests pueden crear mucha fricción a la hora de descubrir lo que quieres hacer. O sea, muchas veces yo empiezo un proyecto, no tengo muy claro exactamente cómo va a funcionar y me gusta escribir código que luego sé que puedo borrar y rehacerlo de otra forma totalmente distinta. Si has invertido mucho tiempo en hacer tests, pues eso muchas veces es más difícil. Entonces, eso es un balance. Hay que encontrar ese punto donde puedes tener confianza que tu aplicación vaya a funcionar bien, pero que ese inicio que también sea fácil. Y claro, no todas las aplicaciones tienen test. Finalmente, quiero hablar de la empatía. ¿Vale? La empatía es la habilidad de poder ponerte en lugar de otros y pensar como ellos y como a ellos les gustaría ver un resultado. Tenemos varios segmentos de personas que creo que hay que respetar en términos de empatía. Los usuarios finales. O sea, casi siempre dejamos esta parte a los diseñadores del producto que piensan sobre las necesidades del usuario final, pero muchas veces como programador nos toca escribir algún tipo de back office, algún tipo de sistema que se use interno, y suelen ser las áreas donde saltamos un poco estas reglas a pensar exactamente qué va a hacer el usuario y si van a estar felices con lo que hemos montado, si van a entender todo lo que hemos construido. Entonces yo diría no dejar empatía para los usuarios finales, solo los diseñadores, sino intentar hacerlo en casi todo lo que hacemos. O sea, cuando yo hago un select, por ejemplo, tiene varias opciones en un sistema de administración. Yo tengo que estar pensando si usar valores que he utilizado, los claves, o algún tipo de descripción, ¿no? Seguramente un usuario final no sabe lo que significa viaje, tal cual, en contexto. Igual lo que necesita es una descripción, por ejemplo, a ver si me ocurre un ejemplo bueno. Solo para viajes, un término, ¿no? Si yo pusiera igual en el código y yo tengo simplemente un clave que se pone journey, pero obviamente lo que quiero inferir al usuario final es que esto es algo más complejo. Entonces es pensar en esos detallitos cuando estás construyendo que yo creo que aportan mucho valor. Los colegas, cuando empiezas a programar seguramente tienes compañeros a quien compartir el código. Hay que pensar en ellos. Hay que intentar hacerles la vida más fácil. Hay que intentar conseguir que el código que tú vas escribiendo va a ser legible por ellos ahora y en el futuro. ¿Vale? Y hay otra persona que hay que tener en cuenta para esto, y eso es Future You. Eres tú mismo en el futuro. Esto es interesante. Vi un artículo hace unos meses, creo que fue en The Economist, que hablaba de algunos estudios que habían estado investigando cómo pensamos nosotros mismos en el futuro, hablando de temas de deuda, de cómo nos acumulamos deuda, por qué mucha gente fuma, ese tipo de relación, ¿no? Y resulta que tenemos la misma consideración para otras personas como para nosotros mismos en el futuro. ¿Vale? Entonces, si tú estás pensando, como en el anterior slide, sobre otros, igual también estás haciendo tu mismo futuro más fácil. ¿Vale? Y yo creo que eso es una reflexión importante. O sea, tú mismo también puedes determinar si el código que estás escribiendo va a ser útil para ti en el futuro y vas a saber cómo funciona, cómo manejarlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para tener en cuenta. Y bueno, ahí termino. Una palabra final. Future You can has product awesome. No, está empezando, este en inglés, está diciendo, no está bien, ¿vale? Es como un LOL speak, bueno, da igual. En fin, os deseo muchísima suerte y creo que vais a crear unos productos increíbles, así que enhorabuena.
Bueno, ya terminamos. Muchas gracias, Sam, por encontrar un rato para estar con nosotros. Enhorabuena, gente, os lo habéis currado. Muchas gracias a todos por venir y bueno, nos vemos por los meetups.